una granja de conejos, cuentan las crías que nacen cada semana. Con los datos obtenidos se elaboró la tabla siguiente. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones representa la tasa de natalidad de los conejos? Date algunos segundos para entender y plantear el problema. Tenemos una tabla que representa la tasa de natalidad. Buscamos una expresión algebraica que cumpla con el cálculo. Tenemos las 5 siguientes alternativas para seleccionar la correcta que cumpla con la ecuación de la tasa de natalidad. Como primer paso vamos a analizar la tabla que representa la tasa de natalidad, para ver las analogías que existen entre ellas. Así es, la tabla representa una sucesión. Para mayor claridad pongamos la tabla a manera de sucesión, para ver cada uno de sus términos numéricos, y así entender mejor el ejercicio, como lo representa la gráfica en pantalla. Por lo tanto, nuestra sucesión queda de la siguiente manera: 2 como primer término, 4 como segundo término, 10 como tercer término, 20 como cuarto término. Vamos a resolver la sucesión de dos maneras diferentes, esperando ayude a dar una mayor comprensión a la solución. Primer manera de resolver la sucesión. Para mayor facilidad vamos a resolver la fórmula de la sucesión de una manera intuitiva, usando el método de ensayo y error. Queremos encontrar la fórmula que determine la sucesión. Para ello trabajamos con los números de la sucesión. Observamos en la parte inferior de la figura, que entre cada término hay una diferencia. Para el primer y segundo término de la sucesión, o sea entre el 2 y el 4, hay una diferencia de 2. Para el segundo y el tercer término de la sucesión, o sea entre el 4 y el 10, hay una diferencia de 6. Para el tercer y el cuarto término de la sucesión, o sea entre el 10 y el 20, hay una diferencia de 10. Para el cuarto y el enésimo término de la sucesión, debe de haber una diferencia de 14. Continuamos. Hacemos lo mismo para estas primeras diferencias. Obtenemos sus diferencias, a las cuales llamamos segundas diferencias. Para el primer y segundo término de las primeras diferencias, o sea entre el 2 y el 6, hay una diferencia de 4. Para el segundo y tercer término de las primeras diferencias, o sea entre el 6 y el 10, hay una diferencia de 4. Para el tercer y el cuarto término de las primeras diferencias, o sea entre el 10 y el 14, hay una diferencia de 4. En estas segundas diferencias, nos damos cuenta que el valor entre cada término es igual a 4. Como las diferencias son iguales, entonces significa que la sucesión es cuadrática, así que n al cuadrado debe ser uno de sus términos de la ecuación. Al tanteo, vamos a suponer que la ecuación es n al cuadrado, entonces inicio para el valor 0 de la tabla, así que debo obtener 2 como valor final, que es el primer término de la sucesión. La ecuación entonces nos queda como n al cuadrado es igual con 2. Sustituimos el valor de 0 en la ecuación. Tenemos 0 al cuadrado igual con 0. Al final tengo que 0 es desigualdad con 2. Veo entonces que n al cuadrado no cumple con la ecuación. Para este ensayo no se cumplió la condición. Ajusto la ecuación para obtener una igualdad. Así que agrego un 2 a la ecuación. Resuelvo nuevamente y me queda 0 más 2 es igual con 2. Ahora sí cumple. Ahora trabajo como segunda premisa de la ecuación, n al cuadrado, más 2. Entonces paso al valor n igual con 1, de la tabla, así que debo obtener 4 como valor final, que es el segundo término de la sucesión. La ecuación entonces nos queda como n al cuadrado, más 2 es igual con 4. Sustituimos el valor de 1 en la ecuación. Tenemos 1 al cuadrado, más 2, igual con 4. Continúo, el cuadrado de 1 es 1, más 2, igual con 4. Al final tengo que 3, es desigualdad con 4. Veo entonces que n al cuadrado, más 2, no cumple con la ecuación. Para este ensayo no se cumplió la condición. Ajusto la ecuación para obtener una igualdad. Así que agrego un 2, que multiplique a n al cuadrado en la ecuación. Resuelvo nuevamente y me queda 2 que multiplica a 1, más 2 es igual con 4. Ahora sí cumple.
Ahora trabajo como tercer premisa de la ecuación, 2 que multiplica a n al cuadrado, más 2. Entonces paso al valor n igual con 2, de la tabla, así que debo obtener 10 como valor final, que es el tercer término de la sucesión. La ecuación entonces nos queda como, 2 que multiplica a n al cuadrado, más 2 es igual con 10. Sustituimos el valor de 2 en la ecuación. Tenemos 2 que multiplica a 2 al cuadrado, más 2, igual con 10. Continúo, 2 que multiplica a el cuadrado de 2 que es 4, más 2, igual con 10. Al final tengo que 8 más 2 es igualdad con 10. Veo entonces que 2 que multiplica a n al cuadrado, más 2, si cumple con la ecuación, por lo que no tengo que ajustar la ecuación para obtener una igualdad. De esta forma acabo de obtener el resultado de la ecuación. La ecuación obtenida la verificamos para el último valor de la tabla, que sería n igual con 3. Pasamos al valor n igual con 3, de la tabla, así que debo obtener 20 como valor final, que es el cuarto término de la sucesión. La ecuación entonces nos queda como, 2 que multiplica a n al cuadrado, más 2 es igual con 20. Sustituimos el valor de 3 en la ecuación. Tenemos 2 que multiplica a 3 al cuadrado, más 2, igual con 20. Continúo, 2 que multiplica al cuadrado de 3 que es 9, más 2, igual con 20. Al final tengo que 18 más 2 es igualdad con 20. Veo entonces que 2 que multiplica a n al cuadrado, más 2, si cumple con la ecuación, por lo que no tengo que ajustar la ecuación para obtener una igualdad. De esta forma acabo de obtener la ecuación que buscaba. Por lo tanto, la ecuación que permite calcular la tasa de natalidad de los conejos, es la fórmula que se presenta en la pantalla. Segunda manera de resolver la sucesión. Una segunda manera de resolver el ejercicio es por medio del método de la regla general. Para sucesiones cuadráticas, queremos encontrar la fórmula que determine la sucesión. Para ello trabajamos con los números de la sucesión. Observamos en la parte inferior de la figura, que entre cada término hay una diferencia. Para el primer y segundo término de la sucesión, o sea entre el 2 y el 4, hay una diferencia de 2. Para el segundo y el tercer término de la sucesión, o sea entre el 4 y el 10, hay una diferencia de 6. Para el tercer y el cuarto término de la sucesión, o sea entre el 10 y el 20, hay una diferencia de 10. Para el cuarto y el enésimo término de la sucesión, debe de haber una diferencia de 14. Continuamos, hacemos lo mismo para estas primeras diferencias, obtenemos sus diferencias, a las cuales llamamos segundas diferencias. Para el primer y segundo término de las primeras diferencias, o sea entre el 2 y el 6, hay una diferencia de 4. Para el segundo y tercer término de las primeras diferencias, o sea entre el 6 y el 10, hay una diferencia de 4. Para el tercer y el cuarto término de las primeras diferencias, o sea entre el 10 y el 14, hay una diferencia de 4. En estas segundas diferencias, nos damos cuenta que el valor entre cada término es igual a 4. Como las diferencias son iguales, entonces significa que la sucesión es cuadrática. Pasamos al siguiente paso, que sería encontrar los valores para las fórmulas auxiliares, usadas en la regla general. Es muy importante considerar un detalle para no caer en un error, porque los datos los obtuvimos de una tabla, donde su primer elemento es 0, pero para que la regla funcione debemos considerar el valor donde n sea igual con 1. O sea, vamos a relacionar los valores obtenidos en las diferencias obtenidas en la secuencia de la sucesión, pero usaremos los segundos valores, esos que corresponden donde n es igual con 1. Para la primer fórmula uso el valor de 4, el segundo valor de la primera diferencias, o sea el 6, y el segundo valor de la segunda diferencia, o sea el 4. Todos los anteriores se van a relacionar con las fórmulas auxiliares, que se muestran arriba a la derecha. El valor del segundo término de la sucesión, lo aplicamos en la ecuación que dice, a más b, más c, igual en este caso es 4. Para la segunda ecuación tomamos el segundo valor de la primera diferencia, lo aplicamos en la ecuación que dice, 3a más b, que en este caso es igual a 6. Para la tercera ecuación tomamos el segundo valor de la segunda diferencia, lo aplicamos en la ecuación que dice, 2a,
que en este caso es igual a 4. Teniendo los valores para cada una de las fórmulas auxiliares, nos concentramos en desarrollar cada una de las fórmulas. Así que iniciamos encontrando el valor de A, de la fórmula 2A, igual con 4, hacemos un despeje sencillo de A, quedaría como A, igual con 4 entre 2, entonces haciendo la división, nos queda que A es igual a 2. Pasamos a desarrollar la segunda fórmula, donde 3A más B es igual con 6, iniciamos sustituyendo el valor de A, que es 2, nos queda 3 por 2 más B igual con 6, resolvemos y despejamos B, nos queda que B es igual a 6 menos 6. Finalizando encontramos que el valor de B es igual a 0. Pasamos a desarrollar la tercera fórmula, donde A más B más C es igual con 4. Iniciamos sustituyendo los valores de A y B. Nos queda 2 más 0 más C es igual con 4. Resolvemos y despejamos C. Nos queda que C es igual con 4 menos 2. Por lo tanto C es igual a 2. Ahora tan solo nos resta sustituir los valores encontrados de A, B y C en la fórmula de la regla general, la que se muestra en la gráfica. Al sustituir los valores nos queda la ecuación 2 por n al cuadrado más 0 por n más 2. Al final nos queda como resultado la ecuación 2 por n al cuadrado más 2, que representa la fórmula que determina la sucesión que estamos buscando. Volvemos a llegar al mismo resultado hecho al inicio del ejercicio por intuición o método del ensayo y error. Tú determinas qué método usar para resolver tus sucesiones, el ensayo y error o por la regla general de sucesiones. Para probar la fórmula encontrada, la tabulamos para el enésimo valor de 0, 1, 2, 3 y 4. Para cuando n igual con 0, sustituimos en la fórmula de arriba, tenemos que 2 que multiplica el cuadrado de 0, más 2, si hacemos las operaciones obtenemos 2 por 0 más 2 es igual a 2. Para cuando n igual con 1, sustituimos en la fórmula de arriba, tenemos que 2 que multiplica el cuadrado de 1, más 2, si hacemos las operaciones obtenemos 2 por 1 más 2 es igual a 4. Para cuando n igual con 2, sustituimos en la fórmula de arriba, tenemos que 2 que multiplica el cuadrado de 2, más 2, si hacemos las operaciones obtenemos 2 por 4 más 2 es igual a 10. Para cuando n igual con 3, sustituimos en la fórmula de arriba, tenemos que 2 que multiplica el cuadrado de 3, más 2, si hacemos las operaciones obtenemos 2 por 9 más 2 es igual a 20. Para cuando n igual con 4, sustituimos en la fórmula de arriba, tenemos que 2 que multiplica el cuadrado de 4, más 2, si hacemos las operaciones obtenemos 2 por 16 más 2 es igual a 34. Con esta tabla demostramos que la regla funciona, así que la fórmula para la serie está comprobada y la representamos de la siguiente manera. Por lo tanto, la siguiente expresión algebraica permite calcular la tasa de natalidad de conejos, encontrada por esta sucesión. Buscando entre las 5 alternativas encontramos que la respuesta es la letra D.